Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera clase del contenido 4, que es parte de la unidad 4 de nuestro curso de morfofisiología. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y clínicamente relevantes para su futura labor como tecnólogos en emergencias médicas, la fisiología hepática y el metabolismo. No hablaremos solo de un órgano, sino del verdadero centro de comando bioenergético del cuerpo humano, el hígado. Imaginen por un momento que el cuerpo es una gran ciudad, con tráfico constante de nutrientes, desechos y energía. El hígado sería como la central de control de tráfico, la planta de procesamiento de residuos y la central eléctrica, todo en uno. Su función va mucho más allá de ayudar en la digestión. Es el gran regulador de la homeostasis, el que asegura que, sin importar lo que comamos o lo que enfrentemos, nuestro cerebro y corazón sigan funcionando. En el contexto de Ecuador, donde la diversidad alimentaria es enorme, desde el encebollado costeño hasta los yapingachos de la sierra, y donde condiciones como la diabetes y el alcoholismo son desafíos de salud pública, entender cómo funciona el hígado les permitirá interpretar emergencias metabólicas con una claridad que salva vidas. Pensemos en un caso común en nuestros servicios de emergencia, un paciente encontrado inconsciente en la calle. Podría ser un adulto mayor en Quito que no ha comido bien, un joven en Guayaquil después de una fiesta o alguien con diabetes mal controlada en Cuenca. Lo primero que hacemos es evaluar su nivel de conciencia, sus signos vitales. Pero detrás de esa evaluación clínica hay una fisiología compleja y gran parte de ella se juega en el hígado. Hoy vamos a construir ese puente entre lo que ven en la calle y lo que ocurre a nivel molecular dentro del hepatocito. Porque no se trata solo de seguir protocolos, sino de entender por qué ese protocolo existe. Comencemos por ubicar al hígado en su contexto anatómico y funcional. Con un peso de aproximadamente 1,5 kg, está estratégicamente situado en el cuadrante superior derecho del abdomen, recibiendo sangre tanto de la arteria hepática como de la vena porta. Esta última es clave. Lleva toda la sangre que viene del intestino cargada de nutrientes, pero también de toxinas, alcohol, medicamentos o sustancias extrañas. Es decir, el hígado es el primer filtro, el guardián que decide qué pasa al resto del cuerpo. Este efecto de primer paso es fundamental. Por ejemplo, cuando alguien en Otavalo toma una bebida alcohólica durante una festividad, el alcohol es absorbido en el intestino y va directo al hígado antes de circular por el cerebro o el corazón. Allí, enzimas especializadas empiezan a metabolizarlo. Si la carga es muy grande o el hígado está dañado, como en un paciente con cirrosis por consumo crónico, ese filtro falla y las consecuencias pueden ser graves. Pero el hígado no es una masa uniforme de células. Para entender su funcionamiento en emergencias, debemos ir más allá del clásico lobulillo hexagonal y adentrarnos en el acino hepático de Rappaport, su verdadera unidad funcional. Imaginen el acino como un pequeño territorio irrigado por una rama de la arteria hepática y la vena porta. Este territorio se divide en 3 zonas metabólicas, cada una con especialidades distintas. La zona 1, la periportal, es como el sector industrial de la ciudad, bien oxigenada, dedicada a procesos que requieren energía como la síntesis de glucosa nueva, la gluconeogénesis, y la producción de urea. Es resistente, pero si hay una toxina directa, como en una intoxicación por setas silvestres que puede ocurrir en zonas rurales de la Amazonía, estas células son las primeras en sufrir. Luego está la zona 3, la pericentral, que sería como el área de tratamiento de residuos, pobre en oxígeno, especializada en la detoxificación de fármacos y en la glucólisis. Aquí es donde se encuentra el famoso sistema citocromo P450, que metaboliza gran parte de los medicamentos que usamos en emergencias, como la lidocaína o los opioides, pero por su baja oxigenación es extremadamente frágil ante la isquemia. Piensen en un paciente atropellado en la vía Quito-Ambato con shock hipovolémico por hemorragia interna. La presión de perfusión hepática cae, la zona 3 sufre necrosis rápidamente, las enzimas hepáticas se elevan
y de repente ese hígado ya no puede detoxificar adecuadamente los fármacos que administramos. Entender esta zonificación no es academicismo, es la base para predecir complicaciones y ajustar tratamientos en tiempo real. Ahora hablemos de una de las funciones más críticas, el control de la glucosa. El cerebro humano es un órgano exigente, consume unos 120 gramos de glucosa al día y no puede almacenarla ni usar grasas eficientemente. Por eso, el hígado actúa como nuestro glucostato, manteniendo los niveles de azúcar en sangre en un rango estrecho entre 70 y 100 miligramos por decilitro, a pesar de que comamos de manera intermitente. ¿Cómo lo logra? A través de un delicado balance hormonal entre la insulina y el glucagón, dos hormonas producidas por el páncreas. Vamos a ponerlo en contexto con un día típico de un estudiante universitario en Ecuador. En la mañana, después de desayunar un bolón de verde con café, los niveles de glucosa suben. Ese aumento es detectado por el páncreas que libera insulina. La insulina es como la llave que abre las puertas de los hepatocitos para que capturen glucosa y la almacenen como glucógeno, una reserva de energía. Además, promueve que el exceso de carbohidratos se convierta en grasas. Es el estado absortivo de abundancia y almacenamiento. Pero luego, entre comidas, cuando el estudiante está en clases y han pasado varias horas, la glucosa empieza a bajar. Ahora entra en acción el glucagón, la hormona de la necesidad. Su mensaje es claro: hay que liberar glucosa. Activa la degradación del glucógeno, la glucogenólisis, para sacar glucosa de reserva y enviarla a la sangre. Si el ayuno se prolonga, como cuando alguien salta el almuerzo por trabajo, el glucagón y el cortisol activan la gluconeogénesis, fabricando glucosa nueva a partir de aminoácidos, provenientes quizás del catabolismo muscular y del glicerol de las grasas. Este equilibrio es dinámico y frágil. En un paciente diabético tipo 1 de Esmeraldas que no ha recibido su insulina, la ausencia de esta hormona desata una cadena catastrófica. Sin insulina, el glucagón se descontrola, el hígado produce glucosa sin parar, aunque la sangre ya esté llena de azúcar, y al mismo tiempo, como veremos, se desata una crisis de grasas, porque el hígado no solo maneja carbohidratos, también es el centro de procesamiento de lípidos. En condiciones normales, durante el ayuno, movilizamos grasas del tejido adiposo para usarlas como energía. Esas grasas llegan al hígado y entran en la beta-oxidación, un proceso que genera ATP, pero también produce como subproducto los cuerpos cetónicos. En pequeñas cantidades, estos son combustibles alternativos valiosos para el cerebro y el corazón, pero cuando hay una ausencia absoluta de insulina, como en la diabetes tipo 1 o en situaciones de estrés metabólico severo, como en el alcoholismo, la producción de cetonas se dispara. El hígado las genera en exceso, superando la capacidad del cuerpo para utilizarlas. Se acumulan en sangre, son ácidos fuertes y comienzan a bajar el pH sanguíneo. Esto es la cetoacidosis, una emergencia metabólica que vemos con frecuencia. Imaginemos a un adolescente en Machala con diabetes tipo 1 que, por miedo o falta de recursos, omite sus inyecciones de insulina. Días después aparece con respiración profunda y rápida, lo que llamamos respiración de Kussmaul, aliento con olor a fruta y alteración del estado de conciencia. No es solo azúcar alta, es una tormenta metabólica donde la acidosis resultante deprime la contractilidad del corazón y puede llevar al shock. O pensemos en un adulto en manta con dependencia al alcohol, que tras días de ingesta excesiva y poco alimento desarrolla cetoacidosis alcohólica. Aquí la glucosa puede estar baja, normal o alta, pero las cetonas están elevadas y la acidosis es igual de peligrosa. Entender esta génesis les permite a ustedes, en la ambulancia, no solo medir la glucosa, sino también buscar cetonas, interpretar la respiración del paciente y priorizar la reanimación con fluidos, sabiendo que la insulina puede esperar al hospital. Y no podemos olvidar el manejo del nitrógeno, porque el hígado también es nuestro sistema de depuración de desechos tóxicos. Cuando el cuerpo cataboliza proteínas, algo que ocurre en el ayuno prolongado, en el estrés severo o en enfermedades,
se genera amonio, una neurotoxina potente. El hígado es el único órgano que puede convertir ese amonio en urea, que es soluble y no tóxica, para que los riñones la excreten. Pero cuando el hígado falla, como en un paciente con cirrosis hepática, por hepatitis B o por alcoholismo crónico, problemas prevalentes en varias regiones de Ecuador, el amonio se acumula, cruza la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, donde los astrocitos lo capturan y lo convierten en glutamina. Esta glutamina actúa como un caballo de Troya, atrae agua por ósmosis, causando edema cerebral y genera estrés oxidativo. El resultado es la encefalopatía hepática, un estado de confusión, asterixis, ese temblor en aleteo de las manos y que puede progresar al coma. En la práctica prehospitalaria, encontrar a un paciente con ictericia, ascitis y confusión en un barrio de Quito debe hacerles pensar inmediatamente en esta cadena fisiopatológica. Su manejo no solo implica asegurar la vía aérea, sino evitar fármacos que empeoren la situación, como las benzodiazepinas, que se metabolizan lentamente en un hígado enfermo y pueden profundizar el coma. Además, el hígado es responsable de la biotransformación de la mayoría de los fármacos que usamos en emergencias. Esto tiene implicaciones directas en su seguridad. Por ejemplo, el paracetamol, un analgésico común, en dosis excesivas, como en un intento de autolesión en un joven en crisis, genera un metabolito tóxico que agota el glutatión hepático, llevando a necrosis masiva. El antídoto, la N-acetilcisteína, funciona precisamente reponiendo ese sustrato. O consideren la lidocaína usada en arritmias, en un paciente con cirrosis o en shock, el flujo sanguíneo hepático está reducido, el metabolismo es lento y el fármaco puede acumularse hasta niveles tóxicos, causando convulsiones o paro cardíaco. Por eso, en el campo, deben preguntarse siempre cómo está la función hepática de este paciente. No es un dato accesorio, es determinante para la dosificación y la elección del tratamiento. Ahora, integremos todo esto con ejemplos de la vida cotidiana en nuestro país. Piensen en las madres de familia en la sierra que, en tiempos de escasez, pueden pasar largas horas sin comer mientras trabajan la tierra. Su hígado mantiene la glucemia mediante gluconeogénesis, usando aminoácidos de sus propios músculos si es necesario. O en los trabajadores de las bananeras en la costa, expuestos a altas temperaturas y esfuerzo físico, cuyo hígado recicla constantemente el lactato producido por sus músculos para convertirlo nuevamente en glucosa, el ciclo de Cori, previniendo la acidosis láctica. Pero si uno de esos trabajadores sufre un accidente y entra en shock hipovolémico, la hipoperfusión hepática interrumpe ese reciclaje, el lactato se acumula y la acidosis láctica se convierte en un marcador de gravedad. O consideren las festividades como el Carnaval de Guaranda, donde el consumo de alcohol es alto. Un paciente encontrado con alteración de conciencia después de días de fiesta podría estar en cetoacidosis alcohólica, con glucosa normal pero cetonas elevadas, y requerir tiamina antes de cualquier administración de glucosa para evitar desencadenar una encefalopatía de Wernicke. Estas son situaciones reales y entender la fisiología subyacente les permite actuar con precisión. En su labor como tecnólogos en emergencias, esto se traduce en habilidades concretas. Al enfrentarse a un paciente con alteración de conciencia, después de asegurar el ABCDE, ustedes harán una glucometría. Si la glucosa está baja, administrarán dextrosa, pero recordando que en un paciente alcohólico o desnutrido, algo no raro en contextos de pobreza urbana o rural, deben dar tiamina primero para proteger el cerebro. Si la glucosa está muy alta, pensarán en cetoacidosis y buscarán signos de acidosis, como la respiración de Kussmaul, y priorizarán la reanimación con fluidos isotónicos, sabiendo que la insulina puede esperar. Si el paciente tiene estigmas de enfermedad hepática crónica, como ictericia o arañas vasculares, evitarán soluciones hipotónicas que puedan empeorar el edema cerebral y serán cautelosos con los fármacos sedantes.
Cada decisión está respaldada por el entendimiento de cómo el hígado está o no está funcionando. Para cerrar, quiero que recuerden que el metabolismo no es un conjunto de ciclos abstractos en un libro de bioquímica, es el flujo de vida y energía en tiempo real dentro de cada paciente. El hígado es el gran regulador de ese flujo. Cuando falla, las consecuencias son catastróficas. Hipoglucemia, que deja al cerebro sin combustible; cetoacidosis, que envenena la sangre con ácidos; hiperamonemia, que inflama el cerebro. Su rol es reconocer estas crisis, intervenir con base en la fisiología y, sobre todo, comprender el porqué de cada acción. En las ambulancias que recorren desde la Panamericana hasta los caminos rurales de la Amazonía, ese conocimiento integrado es lo que marca la diferencia entre seguir un protocolo y ser un profesional que razona, que anticipa, que salva vidas.